Y en este caso vamos a dialogar con Carlos Melián, que es candidato a diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. ¿Cómo te va, Carlos, querido? ¿Cómo estás? Buen día, Indalecio. ¿Todo bien? Un gusto recibirte. Muchas gracias. Hablábamos, me comentabas primera experiencia como candidato. Sí. Contanos, ¿cómo llegás a esta candidatura? Bueno, yo voy candidato en cuarto término por el Frente de Izquierda Unidad, que es un frente de varios partidos. Yo soy del PTS. Soy delegado en el Molino de Luque, el Complejo Alimenticio San Salvador. Ahí soy delegado ya hace aproximadamente 12 años. Como todos los trabajadores, hemos aprendido, sobre todo la gente de mi edad, muchas veces planteábamos que el partido de los trabajadores era el peronismo, y hoy se demostró, en realidad desde la época de Menem para acá, o incluso antes, que el peronismo nunca fue un partido de los trabajadores, fue un partido que avaló la conciliación de clase, es decir, la amistad entre el que te explota y el explotado, cosa que al final terminamos perdiendo siempre. Todos los planes económicos que se hicieron a lo largo del tiempo fueron planes económicos obedecidos al FMI, pero que centralmente es un ajuste para los trabajadores y el pueblo. Ante esa instancia no queda otra que organizarse y dar pelea y organizar por abajo a los compañeros. Entonces esa lucha que yo la hacía sindical tiene un límite, porque hoy por hoy si vamos a pelear las paritarias, el que define quién es el aumento, cuánto va a ser el aumento, el gobierno pone techo. Claro. Entonces lo que necesitamos también es un instrumento político. Los trabajadores también debemos hacer política, pero una política favorable a nosotros, digamos, a los trabajadores. Y bueno, eso es un poco lo que impulsó mi candidatura y mis ganas de militar en este espacio. Para entrevistarte, que busqué un poco de información tuya, veía una nota creo que es del diario de La Izquierda, donde vos te presentabas y contabas que, bueno, tenés casi toda una vida de militancia, ¿no? Desde la universidad, que dijiste que abrazaste ahí el troquismo, y después en tus diferentes trabajos y demás siempre estuviste involucrado en ser delegado y demás, ¿no? Exactamente. Siempre tuve, en muchos de los trabajos que estuve en Citrícola, en construcciones grandes, participé de las construcciones de las centrales térmicas en el Bracho. O sea, siempre estuve jugando un rol porque, bueno, siempre hay cosas que los empresarios no cumplen de lo que hoy ya existe, no es que estamos pensando en futuro, sino las leyes que hoy existen, ya muchas veces los empresarios no la cumplen. Entonces uno tiene que organizarse y dar pelea para que reconozcan nuestros derechos. Sí, abracé el trotskismo en la universidad. Igual yo vengo de una familia luchadora. Sí, tu papá lamentablemente fue desaparecido en la última dictadura. Claro, fue desaparecido y después detenido. O sea, él digamos, apareció después de un tiempo. Sí. Mi madre fue delegada sindical en el aspecto docente, o sea, hay un bagaje ahí por detrás. Ya tenés una historia de lucha familiar, digamos. Exactamente. Ahora, vos los decías, ¿por qué crees que hay...? Porque uno más o menos repasa a lo largo de la historia y siempre se repiten los mismos problemas, digamos, de la clase trabajadora, ¿no? Como que con matices, pero siempre más o menos en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. O sea, por ahí capaz que uno articula estas discusiones y ve que muchos te dicen, pero siempre lo mismo, siempre pasa igual. Entonces yo, como discuto con mis compañeros, pasa igual y pasa lo mismo en la manera que nosotros no nos organicemos y demos pelea y bueno, y tengamos referentes que verdaderamente den respuesta y se conduzcan con nosotros. Algo que no pasa. Hoy vos tenés sindicatos dirigidos por gente que está hace 30, 40 años, pero hoy por hoy no viven como trabajadores, viven como un empresario de última, si querés plantearlo así. Y por otro lado, en la política también es más o menos la misma expresión. O sea, por ahí muchos compañeros dicen, bueno, pero la izquierda no alcanza para ganar. Sí, puede ser que no alcance para ganar. El problema no está en la fuerza de la izquierda, sino en cuáles son las perspectivas que la gente abraza. O sea, yo creo que hoy por hoy la gente siempre termina viendo cuál es el mal menor para pegarle al otro, y en realidad no hay que pegarle al mal mayor, hay que buscar una salida que exprese colectivamente todas las necesidades. Y bueno, hoy por hoy creo que el Frente de Izquierda es esa opción.
aunque no alcance, nosotros estamos planteando la necesidad de un partido de los trabajadores. Un partido que empiece a abarcar y agrupar a todos los luchadores, a las organizaciones de género, de pueblo originario, a organizaciones sindicales, como el caso de los aceiteros de Jofra, que es un sindicalista independiente del peronismo, y los luchadores del Garrahan, los luchadores del movimiento de jubilados. Todos esos sectores podemos estar detrás de un programa que parta de romper con la principal cadena que tenemos nosotros, que es la deuda externa. O sea, si nosotros rompemos con eso, haciendo el desconocimiento soberano de la deuda, hay un montón de plata que los trabajadores y demás podrían ver cómo la distribuimos y cómo se organiza. Por ahí da la sensación, vos quizás que estás más realmente más cerca de la lucha, en este caso de los trabajadores y demás, por ahí se percibe como, no sé si decirlo un desgano, como una resignación, si se quiere, ¿no?, de grandes sectores que deciden ni siquiera involucrarse, ¿no? Y terminan diciendo, y bueno, prefiero quedarme con esto que tengo, aunque sea poquito, antes de salir a luchar o a pedir, porque encima no vaya a ser que pierda eso que tengo, ¿no? Exactamente, o sea, eso tiene que ver mucho también con las condiciones sociales, o sea, y la situación económica. Si vos tomás hoy por hoy, tenés el 50% de los trabajadores en negro. Claro. El 80% de los trabajadores en blanco cobrando por debajo de la canasta básica. Es decir, las condiciones económicas no ayudan por ahí a que uno se organice, pero porque es un peso, es un freno. Generalmente, ¿qué te dice el patrón? ¿No te gusta el puesto? Bueno, claro, tengo 100 afuera que quieren entrar. Exactamente, claro. Entonces eso impulsa. Pero yo creo que ese sentido común fue un poco aportado por las burocracias sindicales, que generalmente no dan pelea para organizar, sino que al revés, buscan cómo negociar y pasa todo. Hoy el ajuste que está pasando centralmente tiene los cómplices políticos en la Cámara de Diputados y Senadores, pero el principal culpable, no culpable, pero te diría cómplice de la burguesía y los patrones, es la burocracia sindical, que no ha impulsado un paro general para nada. Y eso que los jubilados mostraron que hay fuerza de lucha, el Garrahan. Si hoy por hoy se discutió el veto al aumento presupuestario, al tema del financiamiento de los discapacitados y demás, no es porque los diputados se hicieron bonitos ahora, sino al revés. Fue un poco por la campaña electoral que salieron a pelear. Exactamente, digamos, claro. Pero la clave fue los sectores que salieron a pelear. Totalmente. Entonces, eso nos muestra que si uno se organiza y da pelea y busca referentes verdaderamente coherentes y consecuentes, podemos llegar a cambiar la cosa. ¿Qué tratarías o qué crees que puede ser como prioritario para tratar desde la legislación, digamos, en el caso de que llegues al Congreso, que lleguen los diputados de la izquierda al Congreso, ¿qué es lo primero que vos veo de las principales cuestiones que habría que plantear allí? Mira, las principales cuestiones que me parece a mí y al conjunto de nuestro partido, lo primero que hay que plantearse es un aumento de emergencia salarial. Obviamente, ¿esto cómo se haría? Y hay que atacar a donde están los fondos. ¿Y los fondos dónde están? En las manos de las grandes empresas, los especuladores financieros. Este año, con el interés que le subieron a los bonos, los fondos especuladores ganaron 29 billones de pesos. Comparado, 29 millones, exactamente. Sí. Comparado con lo que le tienen que pagar a los jubilados, no es nada. O sea, hubo la liberación de retenciones y las agroempresas como Cofco, Noble, Dreyfus, todo eso, se hicieron 1.500 millones de dólares en 3 días. O sea, ahí hay plata. El problema es quién la tiene y cómo se la sacamos. Entonces nosotros planteamos el impuesto progresivo a las grandes fortunas, que es una manera de recaudar para poder hacer ese aumento que te digo. Planteamos también el desconocimiento soberano de la deuda. Cuando acá hablamos de fuga de capitales, en todos los medios sale que fugan capitales, y la fuga de capitales se hacen por los bancos, sobre todo los bancos internacionales que tienen sus casas matrices fuera del país. Entonces planteamos también la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Es decir, esas son las medidas principales. También hay que avanzar, digamos, con respecto al empleo.
tomando los porcentajes que te decía hace rato, nosotros creemos que la manera importante de poder avanzar ya con el desempleo es el reparto de las horas de trabajo sin tocar los sueldos, o sea, con un sueldo igual a la canasta familiar. Planteamos nosotros jornadas de 6 horas a la semana, 6 horas por día, 5 días a la semana. Claro. Si nosotros aplicamos eso en las 12.000 empresas principales que tiene el país, inmediatamente se crea 1 millón de puestos de trabajo. Esas son, digamos, una de las cosas. Y centralmente para Tucumán nosotros venimos apoyando la ley Vilca, que es una ley de un diputado de Jujuy. Sí, lo entrevistamos acá un par de veces, sí. Que plantea la universalización de los planes Interzafra. Que esos planes vayan cubriendo todo el periodo de Interzafra y que sea un sueldo igual al mínimo de la categoría UATRE. Claro. Y obviamente aplicando un impuesto a las citrícolas y bueno, también sería el azúcar, que también tiene mucho temporario. Claro. Gracias, Carlos, muy amable por la charla. Muchas gracias a vos por la invitación. Que tengas Saludos buen día. a todos.